Me da mucho gusto eh, empezar a transmitir el día de hoy por este medio estos recursos tecnológicos que nos permite la era moderna. Déjenme compartirles que pues es la primera transmisión que hago a través de este recurso. Es la primera vez estoy prácticamente estrenándome, haciendo mis pininos aquí a través de Facebook Live, con toda la ilusión de verdad de poderles aportar un recurso valioso de crecimiento personal y de salud y, y poder hacer de este momento un momento especial. La intención es empezar a compartir con ustedes muchas de las cosas que la vida me ha permitido aprender a través de los años que tengo de vida, de mis intereses y de la preparación que he obtenido en temas de desarrollo humano y de salud integral. Creo que en la pandemia del COVID-19 nos está dejando una gran lección de vida a todos y nos pone en la disyuntiva de reflexionar de qué manera podemos nosotros aportar a estos momentos de crisis recursos para que los otros que también forman parte de nosotros puedan hacer eh, lo mejor para salir adelante de esta crisis. Ahorita la parte más difícil ya la parece que la estamos pasando, pero esto no se termina aquí. De hecho, hay muchas cosas que están por venir referente a las secuelas que deja esta pandemia, esta experiencia mundial. Y de esos son un poquito de los temas que quiero platicar. Escogí para el día de hoy pues un título eh, creo que engloba bastante de lo que quiero iniciar. Mi intención es, a partir del día de hoy a la fecha, empezar a compartir con ustedes de manera regular. Mi intención es hacerlo cada 15 días, si se puede cada semana, pero por lo menos cada 15 días, un tema en el que yo voy a procurar compartir con ustedes eh, recursos, temas, información, experiencias, con el afán de que las puedan cruzar con sus experiencias, con su formación y puedan deducir cuál de todo lo que yo comparto eh, es importante para ustedes, qué de las cosas que yo comparto les pueden servir, pueden estar. Eh, Muy bien. Estoy viendo acá, a través del chat yo dejé los comentarios abiertos y si alguno de ustedes o alguno de ustedes quiere compartir algo de sus comentarios, de sus experiencias, me pueden dar sus nombres. Con todo gusto, yo desde acá, en la medida de lo posible, intentaré eh, buscar y saludarlos, eh, contestar las preguntas o las cuestiones que ustedes quieran saber. Entonces, veo con mucho agrado que ya me acompañan el día de hoy 4 personas. Bienvenidas a todas. Cande, mira, estoy viendo que tienes un mensaje acá. Es un gusto enorme encontrarte a través de este medio. Espero que lo disfrutes. Procuraré ser ameno, conciso, hacer este momento interesante y sobre todo, repito, para mí lo verdaderamente importante es que ustedes se lleven algo de mí. Quiero iniciar hablando sobre un concepto nuevo que seguramente para muchos de ustedes también así lo será, y que la mayoría de la comunidad científica o la comunidad médica está empezando a entender o a incorporar en el lenguaje. Es un concepto que para mí mismo es nuevo y en el que yo estoy procurando asirme a los conceptos del mismo y empezarlo a aplicar en mi vida personal. Es el concepto que se denomina sindemia. Por eso fue que a esta charla participativa, yo le digo participativa porque de lo que se trata en este espacio no es de que yo les venga a contar la verdad, no es un espacio donde yo venga a decirles cómo son las cosas o cómo deberían de ser, no es mi intención.
Mi intención es poderles participar parte de las cosas que yo manejo, parte de las cosas que yo descubro, parte de las cosas que yo voy aprendiendo y que voy poniendo en mi práctica profesional y en mi vida personal, y las voy incorporando como recursos de crecimiento personal y como recursos de salud en mi vida. Entonces, uno de estos nuevos recursos es el que se denomina sindemia, porque eh, anterior a esta palabra existe mucho la palabra pandemia. La crisis por COVID-19 que se manifestó o se dio por oficial por la Organización Mundial de la Salud por ahí del mes de marzo del 2020, si no me equivoco. Eh, de manera oficial abrió el mundo que había una pandemia. Y a partir de entonces nosotros hemos estado viviendo esta palabra de forma muy recurrente, hablando de que estamos en la plena crisis o saliendo ya de la crisis de una pandemia. Y pandemia la palabra pandemia tiene un enfoque muy lineal, tiene un enfoque muy centrado, que tiene que ver con un enfoque que mira el problema desde una vía de propagación de un virus, es decir, como un virus del que nosotros hemos oído hablar, que es el del COVID-19, que forma parte de la familia de los coronavirus, ¿no? Se está replicando y está generando una serie de contagios en todas partes del mundo. Básicamente, para poder atender esta crisis de salud, la Organización Mundial de la Salud le puso un enfoque con una distinción meramente médica, en el que se dice que eh, se tiene que atacar, se tiene que revisar desde una visión, repito, muy lineal, ¿no? Esto ha sido básicamente con el distanciamiento social, con las medidas sanitarias como el famoso cubrebocas, los tapetes sanitizantes, la desinfección de los espacios donde estamos, la desinfección de las manos cuando salimos y una serie de recomendaciones básicas que todas y todos hemos estado escuchando a través de los medios masivos de comunicación, en las que hemos ido en la medida de lo posible acatando. Básicamente la estrategia para poder atacar esta llamada al inicio pandemia, repito, fue una estrategia del distanciamiento social. La mayoría de nosotros, casi todos, estuvimos en casa con nuestras familias, viviendo la crisis con los recursos que se nos fueron dando y con los recursos que en ese momento teníamos. Pero fíjense qué interesante, hoy en día la Organización Mundial de la Salud cambia su perspectiva respecto a la visión que se tiene tan lineal de la pandemia la crisis por COVID-19, ya que se están dando cuenta que no estamos ante la evolución de una plaga, como lo puede ser, como lo fue en su momento el sarampión o las diferentes influencias que vivimos en años pasados o la viruela, ¿no? Hoy en día la Organización Mundial de la Salud en una mirada mucho más global, en una mirada mucho más multidisciplinaria, eh, cambia el concepto de sindemia, la forma de mirar la crisis, cambia el concepto de pandemia y dice, no estamos ante una pandemia, estamos ante algo que ellos van a denominar sindemia. Y esa es la parte en la que quiero ahorita platicar con ustedes. ¿Qué es una sindemia? Qué diferencia hay entre una pandemia y una sindemia? ¿Cómo la podemos revisar y al alcance de qué medidas podemos entender por qué es tan diferente una de la otra y por qué es tan importante que nosotros cambiemos ya ese concepto de pandemia y digamos, estamos ante una visión muy distinta de lo que es esta enfermedad? Hay que revisar esta situación. La palabra sindemia fue acuñada por un antropólogo médico estadounidense que se llama Larry Singer, que viene de la palabra sinergia, ¿no? Movimiento y pandemia. Es una
Él la describe como una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Es decir, que el impacto de esta interacción entre las enfermedades o las situaciones está facilitada por condiciones sociales, ambientales, culturales, económicas, políticas, ambientales, es decir, se juntan un montón de factores que dan paso a crecimiento de la enfermedad o al control de la misma. Entonces, la palabra sindemia deja de tener un enfoque plenamente lineal médico, ¿sí? Deja de ser la simple transmisión de un virus y cómo lo podemos detener o cómo podemos evitar la propagación. Deja de ser mirado como una estrategia en la que simplemente con el distanciamiento social, procurando evitar el contagio del virus, podemos atacarlo y empieza a ser mirado desde una forma muy holística, muy sistémica, ¿no? Muy ecológica. Es decir, el concepto de sindemia se refiere a cómo los factores que rodean esta enfermedad están ligados con otros factores que, por ejemplo, también pueden ser factores de salud. ¿Cómo explicar esto? Es decir, hemos escuchado en los medios de comunicación que las personas más vulnerables a estas infecciones, a ser contagiados por el COVID-19, son personas que tienen riesgos de salud. Son personas cuyo sistema inmunológico está comprometido. Son personas que tienen recursos biológicos poco fortalecidos para poder recibir el virus y para poder ser resistentes a la enfermedad. Personas con problemas cardíacos, personas con problemas de diabetes, personas con problemas de hipertensión, personas con cáncer o personas con enfermedades terminales, personas que tienen problemas de sobrepeso o obesidad, son personas que van a estar más propensas a tener una crisis que pueda terminar no en términos muy favorables. Aquí vemos cómo, por ejemplo, el virus, el COVID-19 solo, pero asociado con otras enfermedades, genera un proceso más complejo al que entonces podemos empezar a denominar sindemia. Pero no solamente eso, desde el punto de vista, por ejemplo, social, se sabe que las personas que tienen involucrado el sistema inmunológico en deficiencia y que tienen estas enfermedades de las que hemos estado platicando, son las que van a ser más vulnerables al contagio y a pasarla de una forma muy adversa, pero también las personas, por ejemplo, que viven en los sectores sociales más desprotegidos, las personas más pobres, las personas que tienen menos acceso a la salud, las personas que cuentan con pocos recursos para poder asistir o participar de los medios privados de salud. Entonces, la crisis por COVID-19 está ligada a otras enfermedades, pero también está ligada a factores sociales, como los acabo de decir. Y esto es lo que hace que entonces la mirada de la crisis por COVID-19, que se denominaba sindemia, ahora empiece a cambiar de nombre, que se denominaba pandemia, ahora empiece a cambiar de nombre y se le diga que es una sindemia. Entonces, factores de salud que ya veníamos arrastrando, factores económicos, gente que gana pocos recursos económicos, que tiene pocos recursos económicos o que tiene pocos ingresos, va a ser las personas más vulnerables, porque son las personas que se alimentan menos, porque quizás factores también culturales, tienen menos acceso a la educación, tienes menos conocimientos y a tener menos conocimientos vas a tener menos recursos para afrontar de forma adecuada la pandemia. Entonces vemos aquí cómo se juntan factores sociales, se juntan factores culturales, se juntan factores, por ejemplo, climatológicos, ¿no? Porque no se va a vivir lo mismo en la pandemia en zonas de frío como en zonas muy cálidas o zonas templadas.
los factores ambientales también juegan un papel importante. En las zonas donde hace más calor se ha descubierto que las personas son menos susceptibles a vivir una crisis fuerte, y se dice o se asocia que tiene que ver porque están más cerca de los rayos solares y eso les permite poder asimilar mejor la vitamina D y el calcio, ¿no? Y se ha podido estudiar que la vitamina D, entre otras, muchas, juegan un factor importante. Un déficit de vitamina D va a generar que tu sistema inmunológico esté más comprometido y que esté más en riesgo ante un contagio de COVID-19. Entonces, en zonas de frío, donde el virus incluso tiende a vivir o a tener más resistencia, la gente puede ser más contagiada. O sea, aquí vemos como un factor también climatológico juega un papel determinante. Ya hablamos de un factor social, ya hablamos de un factor económico, ya hablamos de un factor de salud, y así nos podíamos ir desprendiendo de diferentes factores que juegan. Los países donde vives, ¿no? No es lo mismo tener una pandemia en un país de primer mundo y vivir un sistema de salud en un países de primer mundo como en países de segundo, tercer mundo, ¿no? Tristemente lo hemos visto en nuestro país, pues es por todo sabido o reconocido, aunque no lo queramos ver, que la crisis por la sindemia no fue bien tratada. Fue en muchas medidas, las medidas que se pudieron determinar para ser contingentes ante esta crisis por parte de los sectores de salud y de gobierno fueron muy deficientes, al grado que hoy de forma oficial cerca de, si no me equivoco, 300,000 personas han muerto por COVID-19. De forma oficial y de forma extraoficial se llega a hablar que hasta el doble de personas, 600,000 personas son fallecidas por esto. Entonces, una buena cobertura, una buena elección de estrategias sanitarias, una buena selección de las vacunas, un buen plan de contingencia a nivel político, eh, eh, generan también una forma muy diferente en la que se van a determinar los resultados. Entonces, este es el nuevo concepto de la crisis por COVID. No estamos ante una pandemia, estamos ante una sindemia. Y bueno, eh, algunos autores, como prestigiados escritores como de la revista The Lancet, uno de ellos que se llama Richard Harton, nos dice que por esta misma situación hay que cambiar las estrategias con las que se ha mirado ahora y se ha confrontado la crisis por el COVID-19. No se trata solamente de luchar contra un virus. De hecho, habría que cambiar la misma visión que tenemos de los virus, que es todo un tema en el que en algún momento me gustaría poder platicar con ustedes. Los virus han estado viviendo con nosotros durante miles, millones de años. Ellos llegaron primero en la fase evolutiva. Fueron los primeros en ocupar la fase terrestre. Muchos de los virus, bacterias, hongos, parásitos, todos los microorganismos, muchos de ellos no son ni siquiera terrestres, ¿no? Son extraterrestres, vinieron, se implantaron en nuestra corteza terrícola y empezaron a proliferar, crecieron. Y fue gracias a estos microorganismos que la evolución, la vida se pudo dar en este planeta. Nosotros le debemos nuestra propia existencia a los microorganismos. No podríamos existir sin ellos. Es muy interesante y quizás sería también otro tema de conversación decirles que el 70-80% de nosotros somos microorganismos. Nuestro Arturo, al que estás viendo ahorita, tú puedes decir, Arturo es un ser humano. Sí, es un ser humano, pero biológicamente el 70, si no es que el más por ciento de su estructura son microorganismos y solamente su genética humana es un 20, 25, 30%, ¿no? Todo lo demás en mí son hongos, bacterias, parásitos, virus, que están en interacción con nosotros. Hicimos
una simbiosis, se le llama una simbiosis, y entonces dio paso a la fase evolutiva. Y tenemos muy castigados a los famosos virus, ¿no? Existen microorganismos, bacterias, que gracias a ellas, repito, pudimos generar bases adaptativas, y de hecho hoy se sabe que todos los grandes cambios evolutivos se dieron gracias a la interacción de un microorganismo. Así que hay microorganismos que podríamos, por así decirlo, buenos, y hay microorganismos que podríamos decir que son patógenos, ¿no? Y eso es un concepto que nosotros ponemos porque en sí el microorganismo no se levanta diciendo, ah, yo soy un microorganismo bueno, yo soy un microorganismo malo. Son simplemente microorganismos y tienen una fase de adaptación, una fase de reproducción y como todos intentan evolucionar. Pero se sabe que en las grandes fases de desarrollo de la humanidad estuvieron involucradas microorganismos. De ahí la teoría de que en realidad la crisis por COVID-19 viene enlazada a una fase de crecimiento evolutivo. Es decir, que los seres humanos estamos evolucionando y la adaptación a este virus nos va a permitir desarrollar nuevas competencias, nuevos procesos de adaptación, nuevas habilidades, nuevos recursos. Perdón, voy a tomar un poquito de cafecito. De hecho, yo los invito, como esta es una práctica más informal, no es un curso, no es un taller, y a mí me gusta ser muy guapachoso. Quien me conoce sabe que me gusta que nuestros encuentros sean muy cercanos, muy humanos. Pero yo los invitaría, desde el rincón de sus casas, pueden tomarse su cafecito, su agüita. Bere Valderas, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Aquí veo que dice, hola Arturo, buenas noches. Hola, Bere. Fanny, qué gusto poderte ver y estar desde acá leyéndote, saber que me acompañas. De verdad me llena de alegría. Te felicito por tu bebé. A ver qué día tenemos la oportunidad de poder estar de frente a frente. Me dará mucho gusto. Y Mari, buenas noches. De verdad es un placer saber que me acompañas, o espero yo que lo que estoy compartiendo el día de hoy de verdad te sea muy útil, que lo podamos llevar todos a la vida práctica, de eso se trata. Entonces, ya hablé un poquito de los virus, ya hablé un poquito de la diferencia entre la palabra de la sindemia y la pandemia, por qué es sindemia y no pandemia, y quiero además tratar un pequeño tema que tiene que ver con el tema de la salud. Hasta el mismo concepto de salud ha estado cambiando muchísimo. Hace algunos años, algunos de nosotros se acordarán que cuando se hablaba de enfermedad se decía que salud era la ausencia de enfermedades, ¿no? Decía, ¿qué es salud? Ausencia de enfermedades. Hoy en día la misma Organización Mundial de la Salud ha cambiado ese concepto. Hoy en día la OMS nos dice que la salud es un estado de completo bienestar, fíjense, completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y esta clave es muy importante, chicas, porque cambia todo el concepto de lo que entendemos por salud. Antes, el término, la palabra salud era solamente etiquetada o era propiedad del sistema médico oficial, de los médicos, ¿no? Entonces se decía, yo tengo un problema de salud, tengo que ir a ver un médico, yo tengo un problema de tal salud, tengo que ver un médico. Entonces, ya sea que fuéramos a ver un médico por nuestra salud física o por nuestra salud mental. Y quienes podían atender temas de salud eran exclusivamente los médicos. Pero cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y fíjense la palabra social, abre la perspectiva de salud en muchos términos, ¿sí? Porque entonces podríamos decir que de alguna forma la salud se vuelve como la capacidad que tiene un ser humano para adaptarse al medio ambiente. De hecho, la nueva tendencia del concepto de salud, y lo verán en algunos años más, no muy lejos, van a decir, no, la salud es la capacidad que tiene un organismo vivo de poderse adaptar al medio ambiente y poderse adaptar a todos estos factores que yo comenté hace rato, factores físicos, factores emocionales, factores sociales, factores culturales, factores económicos, ¿no? Factores religiosos, todos los factores juegan y mientras más capacidad, más apertura tenemos para adaptarnos a estos factores, mejor salud tenemos. Cuando estamos
por ejemplo, bloqueados por un tema de una creencia religiosa, nos entra un conflicto y entonces tenemos un problema de salud. Cuando tenemos un problema económico porque no nos alcanza para vivir, para salir adelante, tenemos un conflicto porque no nos alcanza para vivir y entonces llega la enfermedad. Cuando tenemos un problema cultural porque no nos podemos adaptar al ambiente social, porque no nos podemos sentir integrados en un ambiente comunitario, porque hay inseguridad, entonces vienen problemas de salud. Entonces hoy en día la salud, desde una mirada muy global, la pueden atender quienes creen, todos. Hoy el día el tema de salud puede ser visto, es más, un arquitecto, ¿no? Yo vivo, algunos de ustedes saben que vivo en una unidad habitacional, entonces estoy en unos cuartos muy pequeños, estoy en un espacio un poquito hacinado, ¿no? Para muchas personas que tienen la desventura de vivir en espacios cerrados tan pequeñitos y donde viven 3 o 4 hijos, una pareja y hasta vive la mascota, vivir en espacios tan cerrados genera un problema de salud. Y un arquitecto puede aportar a la salud si hace un buen diseño de espacios. Y entonces podríamos decir de alguna forma que un arquitecto también es un tipo como de médico, un buen abogado, un ingeniero. Entonces, a lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros, desde el lugar donde estamos parados, de alguna forma somos un tipo como de médicos. Desde la frontera de nuestra labor, desde la frontera de nuestro quehacer, desde la frontera de nuestro conocimiento, podemos ser buenos médicos para nosotros mismos, para nuestra familia y para la demás gente. El tema de salud, entonces, por eso es que se ha abierto tanto que hoy en día no solamente un psicólogo ve problemas de salud mental, que ese es un asunto muy, muy, muy interesante, ¿no? Hoy en día mucha gente recurre a otro tipo de técnicas o de sistemas para poder encontrar respuestas a sus problemas emocionales, ¿sí? Antes también los chamanes hacían estos roles, a veces los maestros rurales hacían estos roles, los curas de las iglesias hacían estos roles. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que todo el contexto, toda la ecología tiene que ver, cada uno de nosotros somos así como en los microorganismos, toda la humanidad es un conglomerado, es un sistema en el que todos, cada uno de nosotros, tenemos que ver con lo que le sucede al otro. Entonces, lo que yo hago dentro de mi sistema va a afectar a todo el sistema y lo que la gente que está fuera del sistema, que está fuera de mí, hace, me afecta a mí. Somos un organismo y del buen trabajo comprometido social de cada uno de nosotros va a depender que salgamos de esta pandemia. Uh-huh. Esto es muy importante que pues abre de una manera muy, muy interesante el tema de la salud y nos compromete a verla desde una parte no solamente pasiva, en la que el otro me da, sino una parte activa en la que yo tengo que cuestionarme qué es lo que aporto yo para la salud del bienestar común. ¿Desde dónde me toca? ¿Desde qué frontera? ¿No? Siendo un buen ciudadano, siendo un buen vecino, si yo soy ama de casa y mi papel es cuidar de mi familia, ¿cómo puedo aportar yo a esa salud de mi familia, de mis hijos? Pues dándoles una buena nutrición, buenos hábitos, ¿no? Permitiéndoles que se vayan a dormir temprano, procurando que la comida sea lo más sana posible, lo más orgánica. Tengo una responsabilidad, porque de alguna manera yo soy médico, ¿sí? De mis propios hijos, de la gente. Entonces, esto me lleva del tema de la salud, me lleva a un tema muy bonito, muy importante que tiene que ver con el concepto de la resiliencia. Hay un autor que es uno de mis autores favoritos que se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik nos dice que la resiliencia se entiende como la capacidad adquirida de una persona o que tenemos las personas, hombres, mujeres, niños, para hacer frente de una forma constructiva a las adversidades y las atrocidades de la existencia. Y díganme si no, nuestra capacidad de ser resilientes se está poniendo en juego en estos momentos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido realmente buenos recursos para salir adelante de esta pandemia?
Pero ¿cuántos de nosotros no hemos contado con los recursos suficientes, con el acompañamiento o la contención necesaria para salir adelante? ¿Cuántas familias están pasando por estos momentos por situaciones verdaderamente graves, complicadas, delicadas? ¿Cuánta violencia se ha desencadenado ahora con el hacinamiento en los hogares? ¿Cuántos niños se sienten cada vez más estresados, abandonados por madres y padres? ¿Cuántos conflictos matrimoniales? ¿Cuánto ha crecido la violencia a partir del hacinamiento? ¿Cuántas personas realmente han contado con recursos para poder salir adelante de forma constructiva de esto que está sucediendo? El tema de la resiliencia nos lleva a detectar, según este autor Boris Cyrulnik, que es un especialista en temas de resiliencia y de desarrollo infantil, del cual les hablaré seguramente en algunas de las transmisiones que haga más adelante. Dice que hay dos tipos de resiliencia, desde la mirada de este autor. Una que es la resiliencia primaria, que es la que obtenemos en nuestros primeros años de vida. La resiliencia la podemos tener como un paquete que no solamente es psicológico. El paquete psicológico más o menos lo formamos de los 2 años de edad, desde los primeros días de nacido, pero muy claramente desde los 2 añitos de edad en adelante empezamos a hacer toda una concepción de lo que vamos a hacer nosotros mismos y hacemos todo un paquete psicológico de recursos que vamos a tener para ser resilientes ante las adversidades. Pero también tiene un paquete biológico. Y el paquete biológico es los recursos biológicos que nos pudieron dar nuestra madre y nuestros padres a través del acto de la misma fecundación, pero también a través de cómo mi madre vivió el embarazo, cómo fueron esos primeros 9 meses de embarazo, cómo fue el parto y cómo fueron los primeros meses y los primeros años de nuestra vida. Entonces, de ese momento hasta aproximadamente los 10, 11 añitos de edad, vamos a tener un paquete de recursos que nos dan principalmente nuestra madre, nuestro padre y las figuras parentales que tuvimos. Y a eso le vamos a llamar la resiliencia primaria. De tal manera que si nosotros fuimos aceptados, fuimos amados, fuimos contenidos, si tuvimos un lugar donde pudimos tener un nido seguro, ¿no? Un lugar seguro, un apego, un vínculo poderoso con nuestra madre, con nuestros padres, y nos sentimos amados, aceptados, vamos a responder ante los momentos de contingencia seguramente de forma muy favorable. Pero esto es un romanticismo. En la mayoría de los casos, estos recursos no nos fueron aportados. Y muchas de nosotras y de nosotros crecemos con estas carencias, con muchas de esas carencias que se dieron desde muy pequeños. Sin embargo, hay una segunda resiliencia, que es la resiliencia de la que a mí me encantaría hablar en este momento, que nuestro autor le llama la resiliencia secundaria. La resiliencia secundaria es muy bonita porque dice, ok, nuestros padres, nuestras madres y nuestro paquete biológico nos pudieron dar una serie de recursos, pero también podemos obtener recursos de personas que no formaron parte de nuestras primeras experiencias infantiles. ¿Sí? Podemos tomar recursos de una película que nos cambió la vida, un buen libro que nos cambió la vida, que dijimos, wow, leí este autor y me enseñó algo que yo no había podido entender. Podemos, de un suceso que vimos en la calle, una palabra que escuchamos, de una obra de teatro, de una canción, de un buen amigo que conocimos, de factores extraordinarios que sucedieron alrededor de nosotros y que hicieron que de pronto pudiéramos tener un paquete de información que nos permitió ver la realidad desde otra perspectiva. A este tipo de recursos le vamos a llamar o le llaman la resiliencia secundaria, ¿no? Y la resiliencia secundaria se da mucho en la comunidad, en el contexto, en el factor social, en la contención de la comunidad. Por eso es tan importante ahora en tiempos de COVID que seamos nosotros como comunidad quienes salgamos al encuentro de este problema y entre todos aportemos recursos de contención, de apoyo, de solidaridad, de empatía, de aceptación para poder salir adelante, para poder crecer. Esta resiliencia secundaria es a la que podemos apelar. Si nuestros problemas se dieron porque de pequeño no tuvimos un buen paquete de resiliencia primaria,
es decir, no pudimos obtener estos recursos por las situaciones que fueran de nuestra madre o nuestro padre, bueno, también tenemos la opción de los procesos terapéuticos, ¿no? Podemos ir a terapia, podemos buscar ayuda para poder ir sanando esa parte de nuestros primeros días que quedaron inconclusas, pero mucho de esto puede suceder no solamente con la ayuda terapéutica, sino también con la ayuda de la comunidad, de los grupos de ayuda. Y de ahí es tan importante, muchas personas logran salir adelante gracias a esta resiliencia secundaria. Pongo como un ejemplo un grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Donde una serie de mujeres y hombres que vivieron situaciones adversas seguramente, logran a través de las experiencias, de la palabra, reconfigurar sus experiencias y encuentran mecanismos de resiliencia para convertir sus adversidades en oportunidades de crecimiento. Entonces, a nosotros nos toca ahora buscar cómo convertimos esta pandemia, esta sindemia, en una oportunidad de crecimiento. Y mucho tiene que ver a través de la vía social y comunitaria. Y es un poquito lo que yo quiero hacer con estas transmisiones. Yo de verdad las invito a que me puedan acompañar, que puedan transmitirle a la gente que está alrededor suyo si consideran que mis contenidos son valiosos, tienen un valor agregado, que puedan compartir y que podamos ir haciendo una comunidad en la que yo iré compartiendo mis experiencias, mis conocimientos, la verdad desde mis ojos, ¿no? Ustedes le irán cruzando con la verdad desde los suyos y los iré provocando para que encuentren sus propias respuestas, para que encuentren sus propios caminos. Uh-huh. Maestra Rosario, qué gusto verte, me encanta. De verdad me llena de orgullo, de cariño poder encontrar Rosario. Espero tener pronto el gusto de tomar una de esas maravillosas clases. Créeme que me hacen falta las clases de yoga. Rosario, que nos está acompañando, tomé con ella un diplomado bellísimo en la Universidad de Chapingo de Kundalini Yoga. Es una excelente maestra. Y Miriam tiene un ratito que también no tenía la oportunidad de estar contigo, de saludarte. Me encanta poderte encontrar también en este recurso. Laura, por favor, recibe mi abrazo, mi cariño. Me encanta saber que estás acá con nosotros, saber que ya tenemos la oportunidad también de encontrarnos, ¿no? Sé que estás muy ocupada, que te está yendo muy bien. Fer, me encanta también Fer López. Ya te ubiqué, me encanta, qué bueno que estás acá también con nosotros. Espero que de verdad lo estés disfrutando de esto que estoy compartiendo. Bueno, entonces, del tema de la resiliencia primaria y secundaria, quiero hablarles que conectándolo un poquito con la cuestión de la salud, algo que es muy importante. Miren, todos esos factores políticos, sociales, culturales, ambientales y los que le quieran sumar, se juntan en un organismo y dependiendo del paquete de recursos que tenga para afrontar un conflicto, va a vivir una experiencia de una o de tal manera. Si ustedes son personas que cuentan con un paquete de resiliencia primaria y secundaria importante, lo suficientemente fuerte y poderoso para que cuando reciben la contingencia, en este caso por el COVID, ustedes tienen estos recursos para poder salir adelante y para poderlo convertir en una experiencia lo más positiva posible. Pero hay personas que no van a tener, que no tuvieron esta oportunidad, que no contaron, que no cuentan desgraciadamente ni con recursos primarios de resiliencia ni con recursos secundarios de resiliencia y que cuando los agarra la pandemia los agarra con muy pocos recursos. Y entonces ellos van a vivir estos momentos como una situación de supervivencia al máximo. Y las situaciones de supervivencia al máximo que se viven de forma crónica y repetida, porque no fue un impacto que sucedió y que se acabó mañana, ¿no? Es un impacto que ha estado taladrando sus recursos, su vida,
de forma permanente ya cerca de 2 años. Entonces, esto le provoca al organismo algo que se le llama el ciclo del estrés, ¿no? El eje del estrés. Es decir, todos los seres humanos vivimos estrés, pero cuando el estrés se vuelve crónico, se vuelve agudo y se vuelve repetitivo, y cuando vivimos la experiencia como si fuera algo de supervivencia al máximo, como si fuera de vida o muerte, entonces nuestro organismo lo recibe de una forma muy violenta y generalmente las personas sienten que no tienen salida, lo viven de forma aislada, no lo platican, de forma inesperada, no esperaban que esto sucediera, sienten que no tienen solución, no lo platican, y entonces empieza a tener un efecto en toda su biología, en todo el paquete de lo que significa ser un ser humano, desde el paquete espiritual, desde el paquete mental, desde el paquete físico. Y a mediano plazo se va a desarrollar una enfermedad. Entonces, hay un ciclo que también en algún momento espero poderles compartir, de que hablaremos un poquito desde la perspectiva de lo que yo entiendo, que se llama el ciclo del estrés, del eje del estrés hipotálamo, que es una zona de nuestro cerebro donde recibimos el mundo emocional, y la hipófisis, que es una glándula maestra que tenemos también en la zona frontal, en el entrecejo, en medio, tenemos esta glandulita hipófisis, que es una glándula maestra que segrega hormonas a todos los demás áreas hormonales dianas, y suprarrenal, ¿no? El eje del estrés llega a una zona que se llama la zona suprarrenal. Está nuestro riñoncito, que es como un frijol grandote, imaginémoslo así, y tiene un capuchón encima el riñón, y esta es una glándula que se comunica directamente, es una glándula diana que se comunica con nuestra glándula hipófisis, y que genera el famoso ciclo del estrés, donde hormonas de estrés asociadas con el cortisol, las endorfinas, las adrenalinas, segregan estados que bloquean el crecimiento humano y que generan enfermedades. Entonces, muchas personas están viviendo estos ciclos de estrés al máximo, máxima supervivencia, y ahorita requieren de recursos para, para poder salir adelante, ¿no? Y de aquí de lo que se trata es de que poco a poco vayamos hablando de qué forma aquellos que están viviendo situaciones de estrés al máximo pueden ir de alguna manera encontrando recursos para poder salir adelante del estrés, de la crisis por el COVID-19. Esto me lleva a un punto más, el último punto que les quiero platicar, que es el punto del estilo de vida, que es muy importante porque es precisamente ahí donde quiero empezar como a aterrizar la intención del encuentro el día de hoy con ustedes. El estilo de vida, cómo tiene que ver el estilo de vida que hemos escogido, y cómo el revisar el estilo de vida nos va a permitir poder desarrollar nuevos recursos, dejar aquellos hábitos que no nos funcionan y que nos están llevando a que el momento de estrés sea mucho más violento, y, y generar un estado adecuado en el que nuestro paquete humano, ¿no? Corporal, emocional, mental, espiritual, se encuentre en congruencia, en un equilibrio suficiente para, a pesar del momento de crisis, poder seguir creciendo y desarrollarse. En el tema del estilo de vida, de forma personal, yo detecto como dos vertientes. Una que tiene que ver con aquellos hábitos que hago de forma personal, que hago para mí, con aquellos hábitos que tienen que ver con la responsabilidad de mi propia existencia. Y el otro hábito, lo que yo hago como parte de un mundo social, como parte de un organismo social, y lo que yo le puedo aportar a este organismo social para que también crezca, para que también se desarrolle, porque nosotros formamos parte, como platicaba al inicio de mi plática, de un ecosistema. Fíjense, en el tema de la salud, de los hábitos de vida, uno que podríamos hacer todos es
el fortalecimiento del sistema inmune. ¿Para qué? Para que este mecanismo de estrés, si está aplicando a nosotros, se autorregule, se apague y podamos tener una etapa de crecimiento en vez de enfermedad. Y en el fortalecimiento del sistema inmune hay dos. Una es, yo no me siento ahorita con una enfermedad, no siento que esté yo en una enfermedad, pero sí me toca hacer una labor preventiva para seguirme manteniendo lo mejor posible en un estado de fortalecimiento de mi sistema inmune, seguirlo fortaleciendo. Y la otra mirada es, ok, yo soy de aquellos que están en situación de riesgo, ¿no? Que he entrado en crisis porque ya sea que ya tenía estos factores de riesgo antes de la pandemia o porque los desarrollé con la misma crisis de la pandemia y tengo que hacer labores correctivas, no solamente preventivas, para recuperar mi sistema inmune, ¿sí? Y poderme sanar. Para aquellos que tenemos la suerte de solamente hacer labores preventivas, pues no cabe duda que tenemos que hablar en algún momento, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? De qué sabemos o qué creemos saber de la alimentación. ¿Qué, qué factores me fortalecen de mis hábitos nutricionales y qué factores no me fortalecen? ¿No? Habría que revisar qué tanto la pirámide de la nutrición que nos han vendido realmente tiene beneficio para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy consumiendo alimentos que, que no me ayudan a tener una buena salud? ¿Qué tanto como alimentos orgánicos, frescos, frutas, verduras, ¿no? Semillas oleaginosas, qué tanto he disminuido los alimentos tóxicos, los refrescos, los excesos de lácteos, el exceso del consumo de carne, ¿no? Alimentos extremadamente tóxicos, los industrializados, los que tienen edulcorantes o colorantes. ¿Qué tanto soy responsable de mi salud? ¿Qué tanto, por ejemplo, cuido mi mente? ¿No? ¿Qué tanto hago alguna práctica que me ayude a tener una salud física más ordenada? ¿No? ¿Qué tanto me cuido a mí mismo? ¿Qué tanto busco ayuda social? ¿Qué tanto formo parte de un conglomerado social que me dé contención, que me dé apoyo? En la parte correctiva, pues, tendríamos también, por ejemplo, que hablar si vivo con un estilo congruente de vida, ¿no? Con la naturaleza, si realmente me he comprometido a recuperarme. Tengo que hacer un cambio drástico de alimentación si yo sé que tengo sobrepeso, obesidad mórbida, si sé que tengo hipertensión, si sé que tengo problemas de diabetes. Sí, ya para cerrar, parece una disculpa que el, este, la transmisión se suspendió un poquito, pero si me siguen escuchando, aquellos que me estén escuchando, que me estén viendo, pueden escribirme un mensajito solo para saber y empezar a cerrar ya nuestra intervención del día de hoy. Solo seguir insistiendo en que el tratamiento integrativo con la herbolaria, la acupuntura y la moxibustión, no sé, la nutrición, el cardio magnético, el tai chi, la yoga, todas estas actividades ayudan mucho. Eh, el deporte comunitario, el deporte competitivo, los masajes, los baños de vapor, el temazcal, las prácticas contemplativas, la meditación, la yoga, el Qigong, el Qigong, ¿no? Que se le llama también, son recursos que nos pueden ayudar al tratamiento correctivo de la enfermedad. Y obviamente revisar todo el contexto social, el contexto familiar, el contexto económico, el contexto cultural. Y en la medida que nosotros vaya trabajando estas acciones, estas cuestiones, va a poder ir recuperando su sistema inmune. Ujú. Por último, quiero platicar que no solamente, desde mi perspectiva, no solamente nos corresponde tratarnos de forma personal, ¿no? De forma eh, que tenemos responsabilidad sobre nuestra salud, sino ponernos a pensar de qué forma puedo yo contribuir desde la mirada de esta perspectiva de la sindemia, ¿no? Si yo miro la pandemia como un cúmulo de factores
sociales, a mejorar la calidad de vida para nosotros. ¿Qué me corresponde a mí como ciudadano, como persona, desde lo que yo sé, cómo puedo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hace rato, no sé si todavía me acompaña este, la maestra de yoga. Ella está contribuyendo desde sus clases de yoga a, a contener los factores de estrés, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero si yo soy contadora o contador, ¿cómo puedo yo desde mi labor contribuir a que otros estén mejor? ¿Cómo puedo yo ayudarle a la gente a lo mejor a, a tener una mejor economía en su hogar? Por citar una idea descabellada. Si yo soy ama de casa, o me dijo otro, ¿cómo puedo contribuir desde lo que a mí me toca hacer? ¿Sí? Hacer un mundo mejor. Somos seres sociales. Los seres humanos está plenamente comprobado que no podemos vivir aislados. Dependemos de nuestro medio ambiente. Somos seres que vivimos en organicidad. Somos organismos vivos que dependemos del medio ambiente, del entorno, para ser. Nosotros no somos si no son nosotros. Nosotros no podemos decir que yo soy Arturo si ustedes no me dicen que yo soy Arturo. Yo no existiría si ustedes no existieran. Entonces, mucho de lo que yo soy, todo de lo que yo soy depende mucho también de ustedes, ¿no? Y entonces desde ahí que nos toca a nosotros. Entonces, quiero despedirme, agradecerles que hayan estado conmigo y espero que lo hayan disfrutado. Eh,